Confirmar que se como presencialmente y como las personas que están en línea. Aquí estamos, ¿se escucha? Sí, se escucha bien. Ya, perfecto. Espérate, espérate. Hola, Samantha, ¿me escuchas? Ok, Ah, estoy probando para los boys. ¿Me escucha? sí, sí, te escucho bien. Ya, perfecto. Ok, voy a iniciar. Hola. Están entrando recién. Ya nos han llamado, así que seguro ya. Y denme un segundo para ver el tab. Listo. Primero, en alta de gobierno está Benavides Centeno, ¿sí? Hola, sí. Primero sale Benavides, luego sale Centeno. Perfecto. En alta de oposición tengo a Tello ya Beltrán. Primero sale Luis, después yo. También está en presencial, ¿verdad? Sí. Ok. Después tengo a Chalco y Bonifacio. Creo que están en el Zoom. Primero sale Alan Chancro y luego salgo yo, panel. Látigo y primero selecciona Alan. Ok, perfecto. Y por último, Valverde y Madrid. Hola, sí, extiende Valverde. También en presencial. Sí. Perfecto. Listo. Ya. Yo me presento, soy Sam Rivadeneira y voy a ser su jueza principal en esta ronda. No tengo panel, así que pues solamente soy yo. Así que, bueno, por favor, tomen como su tiempo y les aviso cualquier cosa si llegara a tener como problemas de conexión. Igual, por favor, si van a pedir voice a la persona oradora, digan alta o baja, como porque yo no los estoy viendo, entonces como para tener más o menos en cuenta quién está tratando de hacer engagement, ¿ok? Entonces, listo. Entonces, iniciamos en alta de gobierno. A tu primera palabra, inicia el tiempo. Here, here. Tengo ¿dónde? Sí. ¿Dónde está la cámara? Ok. ¿Y dónde hablo? Acá. ¿Dónde está una mesa? Pues tira la cámara. Pero me va a ver así como que un abuelo con su celular y se le ve así. O sea, que se me escuche, ¿sabes? No quiero que se me vea. Ahí te escucho muy bien. Ok, o sea, no tendría problemas con que se me vea, pero está bizarro. Ok, voy a cerrar la puerta. Ya, voy a poner a... Ok, ¿dónde está? Ok, voy a iniciar mi discurso en 5, 4, 3, 2, 1. El camino a la victoria que... Espera, un toque, perdón, no puse a grabar mi discurso. De nuevo, empiezo en 5, 4, 3, 2, 1. El camino a la victoria de Cámara Alta de Gobierno va a ser muy simple. Vamos a explicar por qué es que los sentimientos vulneran la agencia que tienen las personas sobre sus cuerpos y vamos a explicar por qué es legítimo que las personas puedan comercializar con esos para poder deshacerse de estos sentimientos o de venderlos como esas personas quieran. Lo primero que vamos a hacer en este discurso es caracterizar cómo queremos que se ve este mundo. Queremos de que primero, como los sentimientos tienen un valor, ahora las personas pueden cuantificar cuánto sufren o pueden asignarle un valor monetario a su sufrimiento o a sus emociones o su estado anímico. Creo de que segundo, esto hace de que exista una sociedad de que valora estos sentimientos y lo ve los sentimientos y los estados anímicos como más importante. Cuando las personas perciben algo como importante y tienen incentivos a demandar que exista accesibilidad sobre eso, creo que esto significa que es más probable que en este mundo existan servicios de healthcare y servicios sobre su desarrollo personal, psicólogos, psiquiatras de manera más accesible y que el Estado lo module para que sea accesible a la mayoría de personas, porque todos consideran que eso es altamente importante. Si todos consideran que el agua es importante, demandan agua para que el Estado lo dé a todos. Creo que eso es bastante similar, porque en este mundo las personas valoran los sentimientos de manera súper fuerte. Segundo, creo que este mercado de comercialización está fuertemente regulado porque razonablemente las personas lo valoran, pero tercero, es fuertemente optativo. Es decir, si yo tengo una pistola y tengo que hacer una operación secreta, no tengo que utilizar la pistola todo el tiempo, puedo utilizarla en los momentos que yo quiera. Creo que eso es igual que este mercado de comercialización. Las personas pueden vender sus sentimientos o comprar sentimientos en momentos que ellos deseen porque nadie fuerza que los hagan. Es literalmente optativo. Podemos defender eso desde nuestro lado del debate.
Vamos a explicar por qué los sentimientos son terribles o son buenos y no podemos escapar de ellos. Creo que primero, no tenemos agencia sobre lo que sentimos. Las personas no consienten sobre quiénes se enamoran, las personas no consienten sobre quiénes odian, las personas no consienten quién les cae bien porque son procesos que aún así con 2024 años de humanidad no hemos podido cuantificar del todo. Solo sabemos que tenemos hormonas, pero no consentimos sentir. Por eso es que a veces tenemos arrebatos de ira, por eso es que a veces nos molestamos sin saber y por eso es que tenemos que terminar en terapia. Pero creo que lo segundo es que no podemos escapar de esos sentimientos, es decir, convivimos con nuestros sentimientos día a día. Literalmente nos despertamos y vamos a dormir pensando las mismas cosas y no tenemos mecanismos suficientes para poder escapar de nuestros sentimientos. Entonces, la repetición del impacto de sentirte bien o de sentirte mal es muy fuerte. ¿Por qué creemos que esto es malo? Porque no tenemos agencia sobre nuestro propio cuerpo. Noten, tenemos agencia sobre muy pocas cosas en nuestra vida porque el Estado nos la limita. Es decir, no tenemos agencia sobre qué puedo hacer ahorita mismo, no puedo literalmente desvestirme y poner a bailar en público porque el Estado me limita a eso, no puedo matar gente porque el Estado me limita, no puedo hacer muchas cosas porque nuestra agencia está fuertemente limitada. Pero ¿saben sobre sí lo que sí tenemos agencia? Sobre nuestro propio cuerpo. El problema es que no tenemos agencia sobre nuestros sentimientos, entonces creemos que los sentimientos vulneran algo esencial de nosotros, que es nuestra propia agencia, porque está afectando directamente a nuestro cuerpo. Creemos que es legítimo que las personas tengan más agencia sobre su cuerpo porque es su máxima expresión de libertad. Creemos que en el mundo en el cual podemos comercializar nuestros sentimientos o nuestras emociones somos más libres y esto es moralmente deseable porque la libertad, literalmente un botón de premio informado sabe que la libertad es buena. ¿Cómo queremos que se ve esto en el debate? Queremos que se ve de dos formas importantes. Primero, cuando las personas sienten cosas malas, tienen capacidades de venderlas, tienen capacidad de regalarlas, tienen capacidad de decirle a otra persona, cómprame esto, por favor, te doy dinero a cambio de esto. Creo que esto lo que genera es que las personas puedan quitarse esos sentimientos que no pueden sentir, por lo tanto tienen mayor capacidad de agencia sobre su cuerpo. Pero segundo, las personas también pueden generar dinero a partir de esto. Noten, si eres una persona que está experimentando felicidad, puedes vender tu felicidad y acceder a capital mediante estos mecanismos. ¿Por qué creo que es importante este punto del capital en el debate? Creo que el capital está fuertemente bloqueado en cualquier mundo. Creo que el capital está bloqueado por, primero, narrativas discriminatorias. Segundo, por la acumulación de capital con base en élites. Tercero, por el exceso de capacitación académica. Tú puedes estudiar en una universidad y no es suficiente. ¿Por qué no necesitas un PhD o un magíster? Cuatro, porque hay un fuerte desempleo y hay una falta de trabajos, porque ahora se mecanizan cosas como, por ejemplo, la inteligencia artificial. Pero quinto, tú naces pobre, mueres pobre, es decir, es muy arbitrario. Queremos que un mundo en el cual las personas tienen más agencia sobre su cuerpo y pueden utilizar esta agencia para dos cosas. Primero, escapar de sus sentimientos negativos, pero segundo, para poder acceder a capital, es un mundo muchísimo más deseable. Pero ahora acá hay una pregunta importante. ¿Quién diablos compra esos sentimientos negativos? Creemos que la gente que tiene incentivos a comprar sentimientos negativos son los movimientos sociales. Dos razones por esto. Primero, los movimientos sociales se alimentan con base en emociones negativas. Noten, cuando un movimiento social experimenta más tristeza, más pena, más angustia, tiene incentivos a radicalizarse más rápido. Por eso es de que cuando compran esos sentimientos a esas personas vulnerables, cuando los sientes, tienen incentivos a protestar más fuerte. Pero segundo, tienen incentivos a hacer sentir a otras personas. Noten que una de las brechas que tienen los movimientos sociales es que esas personas que están en el poder no sienten empatía porque las personas perciben el mundo de maneras distintas. Nota, para un hombre salir a la calle y ver una luz apagada no es un problema, pero para una mujer sí, porque las personas perciben la realidad de manera distinta. Esas personas en el poder no tienen acceso a saber cómo se sienten otras personas. Creo que un mundo en el cual esas personas pueden decirle, oye, tú, hombre blanco, aliméntate de mi sentimiento, mira cómo me siento. Esas personas tienen incentivos a entender esos sentimientos y empatizar de manera más rápido, por lo cual es más probable que los movimientos sociales tengan incentivos a, primero, comprar los sentimientos porque se alimentan de ellos, pero segundo, venderlos a personas. Esto hace que sean más entendidos y los cambios de estos movimientos sociales sean más probables en la comparativa porque ahora sí pueden sentir empatía. JC. La razón por la cual en la actualidad vinculamos estas emociones con cambios negativos es porque prácticamente generan daños. Cosas como la ira provocan violencia. Yo no entiendo por qué le voy a comprar a mi líder político la ira. Lo razonable sería que entonces ya no me comprometo a luchar con la causa, sino que funciona como incentivo. ¿Por qué le compraría a mi líder político la ira? No tengo ni la más mínima idea de eso. Creo que estamos hablando de que personas pobres puedan vender sus sentimientos tristes o personas que han sido abusadas puedan vender sus sentimientos de angustia porque ahora se sienten más libres durante ese sentimiento. Creo que si el claim de Cámara Baja de Oposición va a ser esto hace que las personas ya no quieran luchar por causas justas. Dos motivos para esto, para creer que es falso. Primero, las causas justas se reconocen con base en problemas estructurales. Esos problemas estructurales son simétricos en ambos lados del debate. El problema es que en la actualidad no podemos resolverlos porque las personas no empatizan. La manera en la cual podemos hacer que las personas empaticen es vendiéndole esos sentimientos. No hay una mejor manera de hacer que una persona empatice que es haciendo que lo que tú sientes. Creo que la única manera en la cual podemos desbloquear el mecanismo de la empatía es cuando ahora tú eres un movimiento social y le puedes decir al presidente, siente cómo me siento, al congresista, mira cómo me siento. Ahora cuando entienden tu sentimiento, entienden tu angustia, entienden tu miedo de salir a la calle, tienen incentivos a hacer cosas porque ahora sí reconocen la magnitud del problema.
El problema actualidad es que ese congresista no entiende que falten luces en las calles es un problema, no entiende que muchas cosas sean un problema. La razón por la que eso lo soluciona y es el tipping point es porque ahora esas personas sí empatizan con esos sentimientos y entienden que es muy relevante. Ahora sí tienen incentivos a cambiar las cosas. ¿Qué hemos probado en esos últimos? ¿Qué he probado en todo este discurso? Primero, he explicado que este mundo, los sentimientos tienen valor, entonces ahora hay más accesibilidad a cosas sobre healthcare y salud mental. Segundo, no puedes escapar de tus emociones, entonces eso tiene que se vulnere tu agencia. Pero lo tercero, lo que hace esto es de que tú puedas vender tus sentimientos, entonces eres más libre, porque puedes controlar algo que te limita tu agencia fuertemente. Cuando tú vendes los sentimientos, primero, puedes ganar capital, el cual está fuertemente bloqueado, pero segundo, hay movimientos sociales que quieren comprarlo para primero o radicalizarse más rápido, o segundo, hacer que otras personas empaticen y luchen por sus causas. Eso es lo más importante del debate, orgullosísimo de proponer. Muchas gracias por ese gran discurso. Solamente me pueden repetir el nombre de la persona que hizo el punto de información, por fin. Extensión de Oppo, Julio César. Muchas gracias. Sorry. Listo. Ahora continuamos en alta devoción. A su primera palabra inicia el tiempo. Hola. Bueno, dedicar mi discurso a Lex porque estoy sistemáticamente obligado a hacerlo cada vez que debatimos juntos, decirle que igual que la quiero mucho para que no se enoje y pues básicamente eso, no tengo ningún otro ser querido. Inicio en 3, 2, 1. Ay, no, espérense, no tengo time. Era broma, era para eso estábamos atentos. A ver. 3, 2, dos rápidas refutaciones para lo que sería la Cámara Alta de Gobierno. Primero, ¿por qué los movimientos se ven claramente peor y por qué la salud mental no se expande como básicamente, como ellos lo dicen? Por alguna razón, lo que me explica Alta de Gobierno es de que si las emociones son más valorizadas en el mercado, bla, bla, hay más razones para lo que sería básicamente expandir la salud mental y todo esto. Porque esto es increíblemente falso. ¿Por qué? Porque básicamente si expandimos la salud mental, hacemos que las personas sean autosuficientes y puedan tener las emociones suficientes como para obviamente autoabastecerse y sostenerse. No entiendo por qué esto es consecuencia directa de un mercado que básicamente se basa en vender tus emociones, ¿no? No tiene ningún sentido de que yo si baso en vender mis emociones, de la nada impulse una narrativa que va en contra y afecta totalmente mi mercado, ¿no? Como si yo estoy queriendo vender mis emociones, sea de que la salud mental de la nada sea mundial y sea mucho más reconocida, entonces va a afectar directamente este mercado que estoy impulsando. Creemos que esto es totalmente contraintuitivo y falso porque afecta directamente justo al mercado al que están tratando de apoyar. Y después, ¿por qué los movimientos son totalmente peor? Me sacan un mecanismo básicamente de que ahora los políticos, ahora los congresistas van a poder sentir cómo se sienten, no sé, las minorías oprimidas, todos los movimientos, y por lo tanto, uno, los movimientos van a radicalizar, por lo tanto van a ser mejor, y dos, básicamente, ahora va a haber más mecanismos de empatía. Esto depende de que el hombre blanco que está sentado en el Congreso quiera tragar esa emoción, cosa que no me explican, no hay ningún incentivo para que básicamente yo como congresista, yo como presidente, quiera realmente empatizar con todos estos movimientos, que probablemente vea peor. ¿Por qué? Porque como ellos mismos dicen, se han radicalizado más, ahora son más odios, ahora son más desastrosos, y por lo tanto, yo creo que tengo muchos menos mecanismos de empatía ya de por sí para yo intentar empatizar con ellos porque me están haciendo inclusive aún muchísimo más destrozos. Por lo tanto, estos dos puntos que realmente considero que eran importantes no entran en debate porque no tienen ningún tipo de sentido. Entendiendo ahora como un pequeño encuadre es de que ahora las emociones se ven como mercancía, ¿no? Creo de que al momento de básicamente intercambiar una emoción por dinero, lo que básicamente es darle un valor a las emociones. Creo que esto hace de que el dinero se vuelva algo mucho más importante que las emociones, ¿no? Por tanto, el dinero Hoy. es increíblemente corrompible para lo que se ve las personas, porque ahora que yo tengo mucho dinero o yo quiero mucho dinero, a mí no importa realmente cómo consiga esas emociones como tal, sino básicamente es tener mucho más dinero, es tener mucha más agencia, y por lo tanto creemos de que las emociones sean terriblemente mercantilizadas, las desnaturaliza, y por lo tanto hace de que tengan un valor increíblemente malvado que te voy a explicar durante todo mi punto, pero primero voy a Mike, creo. Sí, gracias. Explícame lo que mi alta no hizo. O sea, ¿los sentimientos son cíclicos? O sea, hoy día vendo mi tristeza y mañana tengo costa triste. ¿Cómo es el punto de, es un bien cambiable, cíclico, permanente? No sé, porque según eso se evalúa el costo, ¿no? Y tengo esa duda. O sea, las emociones como tal, creo que las podemos sentir en un momento y no sentir en otro momento, como tú mismo dices, las podemos volver a sentir o no sentir, y creo que eso básicamente nos hace una máquina de ser emociones, ¿no? De cómo básicamente, si yo me inyecto adrenalina cada rato, probablemente esté liberando dopamina, serotonina cada rato, y por qué esto es increíblemente peligroso, que es básicamente lo que te voy a explicar de todo mi discurso, que es básicamente la coacción y la dependencia que va a existir ante todas estas emociones. Creo que en el mundo de gobierno lo principal que se ve es hay dos grandes perjuicios
juicios, que es básicamente, primero, la coacción, que es verdad, que yo puedo decidir libremente venderlas o no, así como en este mundo podemos decidir vender libremente o no muchos tipos de cosas, pero lamentablemente por necesidades o por situaciones, las personas vulnerables se ven obligadas a lo que sería básicamente, primero, las personas pobres necesitan dinero, ¿no? Porque obviamente son personas pobres, son personas vulnerables que necesitan capital, como mismo acepta alta de gobierno. Entonces, primero, por necesidad, muy probablemente estas personas terminen mercantilizando todas las emociones que pueden mercantilizar, ¿no? Probablemente yo, persona que necesito dinero, voy a valorar mucho antes el dinero porque necesito comer para antes lo que sería básicamente mi emoción de felicidad. Básicamente lo que voy a hacer una fábrica de dopamina, ¿no? Yo básicamente voy a sacar todas mis emociones que son las más rentables, sacar las emociones positivas, que es básicamente todas las emociones que muy probablemente el mercado valore más porque, oh sorpresa, la felicidad obviamente la valoro más que muchas cualquiera de estas emociones. Por lo tanto, probablemente primero, por necesidad, voy a tener que vender todos este tipo de emociones, que me voy a tener que quedar básicamente vacío de emociones, vacío de ser feliz, vacío de sentir cosas en general, y por lo tanto, porque necesito el dinero, primero por necesidad voy a hacerlo, pero segundo, que son un poder por coacción, probablemente las personas se den cuenta, así como la prostitución me obliguen a un proxenetismo de emociones, y probablemente yo, persona pobre, voy a tener que verme obligado a vender mis emociones, a como ya expliqué, que me inyecten adrenalina, dopamina todo el rato, para yo volver una fábrica humana de lo que sería básicamente emociones y sacar para que obviamente el postor me dé un 1% de lo que estoy vendiendo. Creo que te entendemos de que esto es increíblemente terrible y voy a, antes de dar el POI, ponderar primero la vulnerabilidad sobre la agencia. Como la agencia en este caso no me importa si estoy dando a la agencia a personas con mucho más poder sobre personas vulnerables a explotarme, a básicamente desneutralizarme y usarme básicamente como una fábrica para obviamente sacar rédito económico. Punto al alta. Prefiero que en el peor escenario las personas vendan sus sentimientos a que tengan que vender su cuerpo, su dignidad, su familia. Creo que es un peor escenario, peor que nuestro peor escenario. No, porque básicamente creo que el punto de coacción se puede entender que supuestamente es simétrico en ambos lados porque no se puede hacer nada, pero creo que en tu mundo le estamos dando una carga más de que no solamente se va a vender por su cuerpo, no solamente se va a vender por ninguna condición, ahora se va a vender también por sus sentimientos. Esto siendo una carga más inclusive para todo lo que sería todo este tipo de personas pobres que obviamente estamos intentando proteger. Pero segundo, existe una dependencia, ¿no? Porque hay gente que lamentablemente está en depresión o está pasando por momentos muy tristes que probablemente se vuelvan adictos a todo ese tipo de emociones como básicamente como si fuera una droga, ¿no? Primero, porque es una salida fácil. Yo, persona con depresión, necesito sentirme bien, necesito sentirme feliz. Por lo tanto, yo voy al mercado y compro y me vuelvo adicto a todas que serían estas emociones. Yo quiero sentirme feliz, quiero sentirme alegre porque naturalmente me siento de la mierda. Entonces, necesito comprar la felicidad, necesito comprar la alegría porque me siento que es una salida fácil. Segundo, porque básicamente es una salida fácil, es un alivio rápido, es algo que me lo tomo y ya está. Básicamente ya me siento feliz, no tengo que pasar por todo el proceso traumático que curarme. Y este es el tercer punto, es que básicamente no existe una sanación real, sino es básicamente un paliativo de un momento. Es básicamente cómo me lo trago y me siento feliz, pero probablemente por dentro siga destrozado. Esto es grave, esto es totalmente grave porque no solo hacemos a las personas vulnerables más vulnerables, sino las hacemos adictas a todo lo que serían estas emociones. Y creo que ya te ponderado cómo en este caso la vulnerabilidad es muchísimo más ponderado por sobre lo que sería la agencia. Entendiendo esto, ¿cómo se ve el mundo? En mi mundo es verdad de que estas poblaciones están teniendo problemas, pero poco a poco estamos haciendo muchos avances, ¿no? Existe mucho ensañamiento, como sería primero, con la ayuda social, de cómo poco a poco se están llegando, existen voluntariados, se está llegando poco a poco a las personas vulnerables para no solo atender sus necesidades de comida, de techo, sino también sus necesidades psicológicas, cómo existen narrativas de salud mental que antes que me digan que estas personas no les llegan, a nosotros sí nos llegan y nosotros vamos y los ayudamos y les damos estas narrativas, ¿no? ¿Entienden esto? Existen las narrativas de salud mental y de ayudar a estas personas que lamentablemente no han tenido los recursos necesarios para hacerlo, ¿no? Pero también existe esta modificación de la psicología, ¿no? Cómo acceder a un psicólogo cada vez es más barato. Ahora estás en una universidad y puedes acceder a un psicólogo. Existen psicólogos que la primera sesión te la dan gratis y que es verdad que probablemente si aún necesitas más, pero uno es mejor que nada, ¿no? Entendiendo esto, Teleco está mucho mejor en mi mundo, porque en mi mundo yo no mercantilizo cosas que probablemente me sirvan muchísimo más a mí y me estoy mucho menos expuesto a ser totalmente explotado por personas que lamentablemente tienen mucha más agencia que yo y que lamentablemente yo no puedo hacer nada al respecto. Creo que la comparativa es clara. Prefiero proteger muchísimo más a estas personas vulnerables bajo los mecanismos y cosas que tenemos status quo que poco a poco ya están haciendo ayuda y pero que van mejorando, pero también prefiero no ser más vulnerables, adictos y coaccionables a todas esas personas. Gracias. Muchas gracias por ese gran discurso. Para cerrar el debate en alta de gobierno, a tu primera palabra, inicia el tiempo. Jeje. También si me podrías repetir tu nombre porque se me olvidó anotarlo, perdón. El primer orador era Gonzalo, el segundo soy yo, Felipe. Gracias. Ahora sí. Poris. O sea, más o menos, creo que si lo pongo acá arriba se ve mejor.
Mm, bueno, quizá tampoco tan bien. Ey, ahí está mejor, sí. Pero igual me escuchas, ¿cierto? Sí, te escucho perfecto. Cool. Estoy un poco confundido. O sea, por la emoción y aparte. Va, voy a comenzar mi discurso en 3, 2, 1. Hay dos encuadres desde alta oposición. El primero es entender que las personas no tienen control sobre sus emociones y cómo este mundo se las brinda, lo que aumenta inmediatamente su nivel de agencia. Y en segundo lugar, un encuadre con respecto a cuánta gente va a utilizar este tipo de herramienta. Creo que la cantidad de personas que van a utilizar esta herramienta son significativamente pocas. Luego voy por qué esto no ha automatiza en nuestro caso. Primero, no muchas personas entran por esta opción bajo varias razones. Uno, creo que hay un miedo constante a que haya una alteración a tu identidad cuando te sometes a un procedimiento que puede literalmente alterar tu manera de sentir y de pensar, y por lo tanto, ante este miedo, la reacción primaria de las personas es alejarse dentro de este procedimiento. Segundo, no hay una certeza real de que realmente te puedas llegar a sentir bien. ¿Esto qué significa? Que ya que los contextos particulares de cada una de las personas retroalimentan sus emociones y por lo tanto, si tú estás feliz y luego vendes felicidad, pero si tu contexto te da más felicidad, puedes recargarla, así como una pila o una batería recargable, significa que las personas que viven en contextos de tristeza no tienen certeza de si después de este procedimiento van o no van a sentirse mejor o peor. Por lo tanto, la cantidad de personas que ingresa es significativamente menor. Tercero, creo que existen dentro de la actualidad y en ambos lados del debate procesos racionales mediante los cuales las personas pueden acceder a tratamiento. Es decir, los psicólogos y los psiquiátricas son alternativas racionales y primarias antes que la alteración de los sentimientos de las personas. Cuarto, hay una cantidad de buenos sentimientos que las personas no van a querer vender y por lo tanto quieren almacenar para ellos como sentimientos de felicidad, recuerdos felices, nostalgia positiva, etcétera. Quinto, es más fácil de procesar los beneficios de la terapia que los beneficios de la máquina, porque la máquina en abstracto te dice, te voy a quitar el dolor, mientras que los beneficios de la terapia son, voy a hablar contigo, voy a tener un acompañamiento junto con esta persona para que te sientas mejor de acá a largo plazo. Sexto, creo que el proceso de alteración mental usualmente y si ustedes analizan la historia del mundo, los procesos que han alterado fuertemente la composición orgánica de las personas, es decir, su cuerpo y su mente, han estado fuertemente regulados. Esto es decir lo siguiente. Uno, el cuerpo se considera como algo sagrado por las narrativas religiosas que son simétricas en ambos lados. Dos, los médicos consideran que la alteración del cuerpo solamente puede ser realizada por profesionales y bajo el principio de la beneficencia. Y tres, en el momento en el que las emociones se vuelven algo tan importante, y es lo que decía Gonzalo, las personas comienzan a demandar su importancia y por lo tanto aquellas luchas relacionadas a las emociones cobran un mayor capital político. Por lo tanto, es altamente probable que la forma en la que se aplique esto sea médicamente responsable y que no lo aplique cualquier loco en la calle. Probablemente las personas vayan a un hospital o a una clínica y después de que pasen evaluación psicológica y psicoterapéutica como última ratio, podrán vender sus emociones para sentirse mejor. Séptimo, creo que el daño percibido, por lo que decía alta de oposición, es algo paliativo, ¿cierto? Las personas entienden que no necesariamente van a sentirse bien y por lo tanto, al considerarlo algo paliativo, van por las otras opciones en primer lugar. Y finalmente, podemos llegar a decir que este proceso es bastante costoso dentro de este statu quo. Todo este encuadre que hace dentro del debate. Uno, mitiga todo lo que dice oposición porque no hay un montón de gente que se está arriesgando a un proceso que los podría dañar. Dos, aumenta los casos de éxito, porque únicamente los espacios en donde realmente sucedan esta intervención sobre la identidad de las personas es, uno, justificado por profesionales, pero dos, justificado para hacer que las personas se sientan muchísimo mejor. Ahora vamos a explicar por qué los movimientos sociales están mejor en nuestro lado del debate, o en el peor de los casos esto es simétrico realmente dentro del debate. Primero, esto es cierto porque noten que la razón fundamental por la cual en la humanidad se ha reconocido que todos somos iguales no son los sentimientos, sino es el razonamiento detrás de cada persona. ¿Cuándo se reconocieron a los pueblos americanos como seres racionales? Cuando se reconoció que las mujeres tenían igualdad de pensamiento y oportunidades para votar y por lo tanto les dieron el derecho al voto.
no se hizo bajo la idea de sientes más o sientes menos, sino se hizo bajo la idea de son seres racionales que son capaces de procesar sus propios pensamientos. Creo que un mundo en donde esto se mantiene simétrico significa que en ambos lados del debate los movimientos sociales están predispuestos a reconocer la dignidad de las personas porque son seres racionales. Segundo, la academia en ambos lados del debate lucha por las minorías, porque la academia usualmente se integra bajo la idea de estudiar a aquellas personas que salen de la norma, ¿cierto? Es por eso que existe la psiquiatría, por eso la medicina existe, trabaja con las enfermedades y no trabaja con el cuerpo en estado natural, y por eso la mayoría de la academia está destinada particularmente a ayudar a las clases más vulnerables, que se mantiene simétrico en ambos lados del debate, y por lo tanto los movimientos sociales pueden capitalizar esta idea. Tercero, la religión es algo que en ambos lados del debate existe, y el presupuesto básico de la religión es todos somos hijos de Dios, todos nos reconocemos como iguales, y por tanto, si todos somos hijos de Dios y nos reconocemos por iguales, los movimientos religiosos tienen la oportunidad de decir, esas personas diferentes, los indígenas, las mujeres, los afroamericanos, también son iguales. Cuarto, creo que hay marcos identitarios muy grandes, como por ejemplo el nacionalismo, como por ejemplo el etnonacionalismo, como por ejemplo las hermandades que se forman a partir de las comunas anteriormente existentes, y por lo tanto, si yo tengo la capacidad de reconocer a la alteridad como alguien igualmente valioso, los movimientos sociales no se ven realmente afectados por este debate, porque realmente lo que sucede es que son capaces de luchar por... Hay música rara. Son realmente capaces de luchar por permitir que las personas se reconozcan dentro de la igualdad, independientemente de los sentimientos. Las razones que les he dado son sistemáticas para entender cómo funcionan fuera de los sentimientos, y por lo tanto es un wash dentro de este debate. Julio César, baja tu punto. Desde baja oposición creemos fuertemente que si tengo la oportunidad de valorar los sentimientos solo por el dinero, es poco razonable creer que voy a limitar mi mercado, al contrario, lo que voy a querer hacer es expandirlo. Ok, eso podría llegar a ser cierto, pero hay tres respuestas para esto. Uno, la medicina. Literalmente lo que hace la medicina es poner controles muy específicos con respecto a lo que se puede vender y a lo que no se puede vender. Creo que un promedio informado lo sabe. Dos, sí es cierto que lo valoramos como objetivamente, digamos, es objetivo porque ahora le puedo poner un número, significa que las personas tienen la capacidad de exigir la protección de los números más rojos, es decir, las personas más vulnerables son las personas que tienen una mayor atención, y por lo tanto los psicólogos y los psiquiatras y los médicos no les van a dejar vender sus emociones por doquier. Y tercero, creo que es razonable pensar que los gobiernos se van a preocupar por controlar algo tan valioso como las emociones, y por lo tanto, dentro de ese control no van a permitir que cualquiera compre. ¿Cuál es el encuadre final de este debate y por qué lo ganamos? Esto es increíblemente sencillo. Cuando las personas pueden vender sus emociones, reciben tres beneficios. Uno, autonomía, porque son más capaces de reconocer lo que ellos quieren, porque no están afectados por un montón de sentimientos y por lo tanto son más capaces de tomar decisiones. Dos, agencia. Estas personas que antes tenían algo limitado, algo bloqueado, su contexto y sus emociones, ahora se desbloquean. Y tres, es un mundo más feliz porque las personas más tristes pueden vender sus emociones más tristes, y por lo tanto estoy orgulloso de... Muchas gracias por ese gran discurso. También gracias por decirme quién estaba haciendo los puntos de información. Ahora, para terminar el debate en cámaras altas, llamamos a Alex. A tu primera palabra, inicia el tiempo. Sucio. En lo que voy ordenando mis notas, solo pues dedicarle mi discurso a Luis. No entiendo cuál es su manía de dejarme ver como la dupla sumamente mala que lo hace obligar, que lo obliga a dedicarme discursos, pero bueno, supongo que tendré que vivir con eso. Y a la sala, porque la verdad es bien bonito debatir con todos aquí, conozco a todos y qué chido. A ver, quiero ver si esto suena o me mato. Ya se suena. Entonces comienzo en 3, 2, 1, va. Panel, refutaciones importantes al caso de alta de gobierno. Luego traigamos extensiones necesarias para alta de oposición. Expliquemos cuáles son las comparativas y los puntos de choque y del debate. Puntos importantes, porque el caso de alta de gobierno por momentos es muy automitigatorio.
no tienen sus propias explicaciones. Lo que nos dicen es traernos un montón de mecanismos sobre por qué estos mercados van a ser altamente regulables, por ende muy pocas personas van a poder acceder a estos, pero luego en el primer discurso nos traen mecanismos y un encuadre sumamente fuerte sobre cómo es de que las personas probablemente valoren esto como una mercancía, probablemente miren que es importante y lo tengan que comercializar de forma muy enorme. Noten entonces ¿cuál es el delta importante? O es muy regulable o la gente lo desea muchísimo, ¿no? Creo que incluso tomando ese caso, noten puntos importantes. Si es cierto que está fuertemente regulado, entonces es cierto que probablemente existan mercados negros, ¿no? Porque justamente si las personas lo ven como personas, si las personas ven estas emociones como cosas muy mercantilizables, como cosas que literalmente nos dicen, es que ahora yo puedo tener más agencia porque ahora tengo más oportunidades de vender o de vender mis emociones y tener un chingo de plata y salirme pues de las redes o de las presiones económicas que tenemos por el capitalismo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces noten que es mucho más probable que ahora yo, persona muy vulnerable, que uno, bajo los mismos encuadres de alta de gobierno, entiendo que esta emoción es muy fuerte y es muy mercantilizable, entonces noten que ahora es mucho más probable que ahora estas mismas personas, independientemente de a quién se las vendan, tengan los incentivos fuertes a venderlas, ¿no? Noten que ahí es donde entra el encuadre de Luis y las explicaciones, ¿no? Porque ahora si estas personas valoran como sumamente importante esto, ahora es mucho más probable que tengan muchos más incentivos a ponerse en riesgo, ¿no? Noten que en nuestro mundo, sí, como Luis se concede y como concedemos en alta de gobierno, probablemente probablemente las presiones al respecto sobre ahora cómo las personas vulnerables terminan como vendiendo sus cuerpos, etcétera, pero noten esto, que aunque sea nosotros en alta de oposición, pues quitamos este matiz importante, ¿no? Quitamos que ahora las personas como tengan la capacidad de una carga más y de tener una forma más de como generar las cosas sumamente detrimentales que Luis ya estaba explicando, ¿no? Pero segunda reputación al respecto, y es justamente sobre los movimientos sociales antes de que dé los points. Los puede escuchar, por favor, no me hagan barra aquí. Puntos importantes al respecto sobre los movimientos sociales. Uno, noten que esto también es muy poco probable que suceda, porque literalmente hay una explicación sumamente fuerte en Gonza donde nos dicen, es que mira, las personas tienen muy poca agencia sobre las emociones y cuando estas emociones son muy fuertes, pues es muy probable que yo tenga que ser muy poco racional, ¿no? Literalmente tiene una explicación gigantísima sobre cómo esto pasa, pero luego lo que nos dicen es que mira, los movimientos sociales pueden comprar estas emociones negativas que bajo sus mismos encuadres te terminan sesgando de una forma muy fuerte y ahora automáticamente esta radicalización va a ayudarnos de cierta forma a generar cambios. Noten que el problema acá radica en que si son ciertas sus explicaciones sobre que esto te quita agencia, te pone sesgos y genera todas las cosas negativas que nos estaban mencionando sobre por qué ahora tenemos que lamentarlo porque nos quitan agencia, noten entonces que ahora los movimientos sociales probablemente serían muchísimo peor, ¿no? Porque uno, empiezan a perder agencia por las mismas emociones que ya están comprando, pero segundo, probablemente los procesos de radicalización en las personas en las personas que forman parte de los movimientos sociales, ahora sería muchísimo peor, ¿no? Porque ahora yo sí tengo muchísimas emociones que estoy comprando, probablemente sí en nuestro mundo, con la radicalización que de por sí ya existe, podemos por lo menos tenernos matices y tenernos como ciertas regulaciones. En el mundo de gobiernos esto no pasa porque ahora yo tengo muchas más emociones negativas al respecto antes, alta. Sí, es que Gonzalo lo dice claramente. Si tengo una pistola, no significa que la voy a utilizar todos los días. Nosotros explicamos que en casos muy particulares ayudamos a las personas más vulnerables. Los movimientos sociales están fuera de este debate. Si los movimientos sociales están fuera de tu debate, entonces ¿por qué Baja. estás trayendo explicaciones sobre eso? No entiendo el punto. Baja. Baja. ¿Por qué las afecciones de poder comercializar esto son significativamente malas y es un bien ilimitado para las personas? Literalmente Luis te ha traído un montón de mecanismos explicando por qué esto es instrumental para las personas, por qué se vuelven dependientes hacia estos, por qué ahora tienen menos mecanismos y menos incentivos a irse por medidas más tranquilas, como por ejemplo para las personas que las compran, como por ejemplo irse a terapia, porque miran razonablemente que es mucho más rápido comprarme una píldora de felicidad a tener que pasar 6 meses en terapia donde probablemente tenga que pasar por muchísimos traumas. Uno, pero segundo, para las personas que las venden, ¿no? Noten que ya Luis les está explicando cómo esto termina teniendo incentivos a coaccionarme, ¿no? Si yo como persona vulnerable ahora miro que es importante esto, ahora miro que las personas lo quieren comprar, pues probablemente me pongo en situaciones de riesgo, ¿no? Probablemente yo sepa que tengo que vender muchísimo más felicidad, probablemente sucedan todas las cosas que ya Luis les estaba mencionando. Por favor, hagan engage de verdad con los casos. Puntos importantes, terminemos de ponderar y explicar las explicaciones que Luis les estaba mencionando. Primer punto en el respecto, y es justamente sobre los matices y las cosas paliativas al respecto, que era lo que estaba mencionando. Noten que ya
las explicaciones y las respuestas desde alta de gobierno respecto sobre esto es que mira, probablemente igual el acceso a la sanidad mental igual sigue existiendo, porque igual van a seguir existiendo pues psicólogos y psiquiatras y un montón de alternativas de sanidad mental. El problema radica en que justamente las personas que probablemente sean las más vulnerables y las que más necesiten esto, como ya Luis razonablemente explicaba, pues probablemente no tengan intereses en acceder a esto, incluso si es que tuvieran el interés de acceder a esto, no tengan la comparativa. Si a mí me dicen, tienes que pasar 5 meses de terapia para poder ser feliz, versus puedes tomarte una píldora de felicidad que te da la felicidad ahora en este mismo momento, que ahora yo mismo recién estoy necesitando. Creo que en la comparativa, si estamos hablando de personas vulnerables, probablemente lo más rápido que suceda es que yo vaya justamente por la píldora en vez de pasarme los 5 meses, ¿no? Incluso si fuera lo más accesible del mundo, que es lo que terminamos concediendo desde alta de oposición, pues igual termina siendo el matiz importante acá, ¿no? Noten que esto literalmente se ve en 2 puntos, en esos puntos, ¿no? Pero últimas explicaciones al respecto y es justamente sobre que ahora las personas, probablemente los movimientos sociales, incluso si alta de gobierno, como lo sacó de debate, noten que las explicaciones acá es que mira, ahora probablemente yo pueda como empatizar mucho mejor con estas personas, ahora yo pueda comprenderlas al respecto y todo esto. Panden, noten que no solamente esto depende de que los grupos en poder tengan el interés de, pues, comprar estas emociones, pero comprar estas emociones que no lo han explicado, pero incluso si lo hubieran explicado, 2 refutaciones importantes sobre por qué, igual es poco probable que lo hagan, ¿no? Incluso si tuvieran toda la plata del mundo, porque jaja, son gente privilegiada. Creo que justamente porque están sesgadas con sus privilegios, ¿no? Creo que las personas, al final de cuentas, sí tenemos incentivos a tratar de, pues, no sé, quitarnos ciertos privilegios o empezar a ser más abiertos en la mente, pero al final de cuentas igual terminamos haciendo en distintos contextos, ¿no? Probablemente yo pueda hablar probablemente igual yo siga teniendo sesgos sobre mi privilegio de nacer, no sé, en tal lugar y ir a una universidad privada versus una persona que está en una universidad pública, ¿no? Noten que esto es sumamente importante porque igual probablemente las personas sigan estando sesgadas, incluso si pasan por estos mecanismos de empatía. Pero segundo, y lo más importante, si estas emociones verdaderamente son negativas, yo no entiendo por qué las personas, si tienen incentivos a huir y estar bien, van a necesariamente querer comprar estas emociones negativas. No tienen que no hay explicaciones ahí. Gracias. Órale, cámara. Muchas Sí, gracias cafecito. por tu Soles. Acaba de Ahora risa. continuamos Ay, con baja de gobierno. A tu primera palabra, inicia el tiempo. ya. Empiezo en 3. Ay, espere. Un saludo a todas las cámaras. Me estoy pelando de frío en la universidad, pero ya. Si se me escucha fuerte y claro, empiezo en 3, 2, 1. Va. El punto que trae mi alta respecto a la agencia creemos que es significativamente importante, pero que no ha sido lo suficientemente profundizado respecto a las aplicaciones más relevantes que se pueden dar en el debate. Las contestaciones hacia primera oposición van a estar integradas dentro del discurso, pero en inicio, una aclaración bastante importante es como estos recursos son ilimitados. No me importa si yo hoy día vendo mi felicidad, que es increíblemente grande y soy una persona pobre, cuando mañana también la voy a poder tener o cuando pasado la voy a poder tener. Creo que eso es algo bastante simple. Vayamos con el encuadre importante. ¿Cómo usted este mundo cuando existe este tipo de comercializaciones? 3 cosas aquí. Primero, probablemente ricos, que como son personas que no quieren sentir probablemente tristeza, van a comprar mucha felicidad o en lo contrario van a poder vender muchísima tristeza que están sintiendo por X motivos porque igual siguen experimentando una serie de situaciones grandes. Lo segundo es que igual probablemente existe un Estado que esté subsidiando constantemente a las personas en motivos de su expansión respecto al bienestar social, respecto al bienestar emocional que tienen. Pero tercero, igual se mide como un mercado de compras. Cuando existe un bien, también existe cierto grado de necesidades. Es decir, no solamente existen vendedores, solamente existen compradores, sino existe ambos que están interactuando constantemente respecto a las necesidades que surgen. Para ganar este debate vamos a hacer cosas simples, pero antes, vamos a dar respuestas más claras a lo que te presenta mi alta, que es no. Lo van a comprar las emociones negativas, las personas que pertenecen a movimientos sociales. Creo que este ejemplo ya ha sido suficientemente destruido. Vamos a comparar mecanismos. Probablemente quienes vayan a comprar sean 3 tipos de personas. Primero, personas que no sienten mucho tipo de cosas. Probablemente yo soy una persona increíblemente insensible y necesito sentirme triste en determinados momentos, lo voy a hacer. Segundo, probablemente personas que se les dé la gana hacer esto. Pero tercero, y más importante, artistas o aquellas personas que directamente trabajen en base a estas emociones fuertes, ¿no? Por ejemplo, una persona que quiere escribir una canción de desamor y no se siente triste, probablemente vaya a valorarlo de una manera significativa. Noten que en términos de aplicación, esto le puede ganar a nuestra alta, porque nosotros no dependemos de que nuestra alta sea personas increíblemente incerteras, iracundas para desarrollar ese tipo de movimientos sociales. Por aplicabilidad es el primer criterio. No griten, por favor.
Respecto a un punto importante, noten que vamos a probarles dos cosas a lo largo de este discurso. Primero, respecto a cómo podemos tener un mejor proceso de superación y muchísimos beneficios en términos de bienestar emocional. Pero segundo, cómo existen personas que en casos de bastante vulnerabilidad, esta es la única manera de poder beneficiarnos. Vayamos punto por punto, pero ojo, una aclaración. Estos productos probablemente sean homogéneos, es decir, no existe distinción entre esta tristeza es diferente a esta otra. Vayamos con la primera línea de análisis. ¿Por qué tenemos un mejor proceso de superación y por ende mejor bienestar en términos de emocionalidad? La comparativa misma es, en mi lado, probablemente yo pueda desechar totalmente esas emociones negativas. En el lado contrario, las personas se tienen que pudrir con este germen. Creemos que eso es significativamente malo. Creemos que siempre existen cosas que hacen que las personas tengan emociones negativas, que sea probablemente el claim más importante de este debate. Sea, uno, circunstancias importantes como muertes, rompimientos de amistades, de amores, etcétera, etcétera, etcétera. Pero segundo, barreras estructurales a las que se someten las personas, sea por ejemplo machismo, sea por ejemplo un montón de cuestiones como por ejemplo pobreza, desigualdad y ese tipo de cosas. Antes de desarrollarlo, el punto ya me está llenando cada rato la cabeza. No somos los únicos. Vayamos con nuestra primera línea de análisis. Sí, sí, dime. Para un momento. Se te trabó un poco. Te dejé de Ya. escuchar cuando estabas, creo que pidiendo un punto de información. Sí, 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 no hablé desde ese momento. ¿En cuánto tiempo estoy? Lo paré el 3:17. Ya, listo, entonces tengo 23 más. Ya, ok, sí, ¿hay algún punto? Baja. Sí, dime. El problema es que si las personas necesitan tanto de estas emociones, digamos, porque son indiscutibles o para escribir una canción, lo que haces es condicionar a que solo valoren esas emociones por el dinero y por lo tanto su libertad, su dignidad y su calidad de vida. Y esa narrativa cambia siempre a utilitarista y plusvalías. Sí, pero es que siempre funciona así, eso es algo asimétrico. O sea, eso no va a cambiar en tu mundo no va a ocurrir el mundo de maravilla en el que las personas valoran en esencia misma, que son los sentimientos o ese tipo de cosas. Siempre se va a valorar así por un montón de narrativas. La primera es una narrativa capitalista, cómo las personas conciben a las personas por otro tipo de cuestiones. De hecho, la realidad te refuta. Dos mecanismos importantes respecto a la línea de análisis que les presentaba. Notan que existen circunstancias, pero además barreras estructurales que hacen que las personas se sientan significativamente mal. La diferencia ahí dentro de nuestro mundo es que yo necesariamente me deshago de esas emociones. Incluso puedo pagar por vender mi tristeza o por vender mi ira. Y creo que es un proceso de superación muchísimo más sano por varios motivos. Porque noten que en la comparativa yo me demoro un montón en este proceso de superación. Superar a, por ejemplo, la tristeza que tengo por haber perdido un familiar querido. No sé ni siquiera si esto en un principio va a ser certero. Creo que esto es significativamente problemático porque yo ni siquiera sé si este proceso va a durar un montón de años, que es lo más probable, o si es que efectivamente se va a quedar toda mi vida. Creo que esto hace que las personas tengan una presión emocional significativamente grande. Pero segundo, también tampoco voy a poder acudir, por ejemplo, a cuestiones como consumir drogas, a irme a otro tipo de vicios que son significativamente dañinos y que precisamente se van a ir las personas que están más afectadas por este tipo de emociones negativas. Pero segundo mecanismo, y es que puedo adquirir emociones positivas que sin esto no podría hacerlo. Noten que en la comparativa, las personas adquieren, por ejemplo, drogas para tener esa cantidad grande de dopamina. Creo que yo prefiero 1 millón de veces que las personas compren sentimientos, compren emociones y compren este tipo de sensaciones en vez de que estén destruyendo los corazones, estén destruyendo los cuerpos, atiborrándose de drogas. Pero es que además, particularmente las personas en determinados contextos necesitan de la comercialización de este tipo de emociones, como por ejemplo, personas que se encuentran en enfermedades terminales, que necesitan esa satisfacción en esos precisos momentos, pero que no pueden hacerlo por la condición en la que se encuentran. Ancianos mismos que desean morir y que están cerca de morir, pero que probablemente vayan a desear tener el poco tiempo que tienen lo mejor vivido posible. Pero tercero, igual personas que se sientan solas. Yo puedo sentirme increíblemente mal, pero quiero tener una sensación de bienestar. Al final igual tengo la libertad de hacerlo. Es la primera línea de análisis por la que tenemos alta. La segunda es respecto a por qué las personas vulnerables tienen beneficios increíblemente grandes. 3 mecanismos importantes y una respuesta a primera oposición. Estas personas no tienen capital para poderse tratar, por ejemplo, por medio de terapias o por medio de psicólogos, porque no tienen plata, porque sufren precisamente centralismo, barreras estructurales, pobreza y un montón de ese tipo de cosas. Creo que en la medida en la que nosotros podemos aplicar este tipo de comercialización, tenemos un mecanismo para satisfacer sus necesidades inmediatas que de otro modo no pueden hacer, porque en principio, para poder vivir
para poder sentirse felices, que creo que las personas valoran muchísimo más el poder vivir, en principio, poder comer, poder alimentarse, antes de, por ejemplo, estar sonriendo. Pero segundo, igual probablemente prefiero el bienestar de mi familia. Creo que incluso si yo he vendido y se instrumentaliza en el peor de mis casos toda mi felicidad y todas mis emociones, al menos entiendo que tengo la certeza de que mi familia va a estar bien económicamente. Pero tercero, igual es un bien ilimitado, no es como que se vaya a acabar mañana. Pero cuarto, igual evitas con esto hacer trabajos forzados o hacer trabajos que no son dignificantes. Pero segundo mecanismo, igual tienes mayores opciones para poder tomar una toma de decisiones. Esto quiere decir que esto es bueno en sí mismo, porque me otorga mayor cantidad de libertad, porque tengo otra herramienta para poder hacerlo. No se me está restringiendo tanto por el contexto en el que me encuentro. Es decir, en este contexto eso es lo más importante, porque este principio es contingente a tener una buena vida, poder gozar de libertad, darles la alternativa a esas personas es moralmente correcto, pero es que además me da certeza a mí de estar bien y de que mi familia también va a estar bien, orgulloso de proponer. Muchas gracias por este gran discurso. Para continuar en baja de oposición, ah, llamamos a extensionista. A tu primera palabra inicia el tiempo. Hola, Julio César, por si acaso, por si no se Hola. olvide. ¿De Ya, quién eres, Julio? así, ya. Bueno, qué emoción estar aquí. Por fin en el lado correcto de la historia en contra del utilitarismo. Voy a ir a iniciar en 3, 2, 1, va. Lo primero que hay que hacer es sentar todo lo que ha cedido Alta de Gobierno. Lo primero es que nos ha cedido que la identidad, que las emociones son necesarias para formar la identidad, en base a las experiencias que construimos, en base a las decisiones que tomamos, en base a la forma en la que percibimos la realidad. Lo segundo es que la felicidad es más importante y es arbitrariamente mejor valorada por las personas por los impactos sustanciales que tienen, ¿verdad? Sentirme feliz hormonalmente me genera energía. Lo tercero es que son limitados. Noten, los sentimientos son objetivos desde el punto en el que Gonzalo afirma que son provocados por hormonas. No son ilimitados, las hormonas no son ilimitadas por la misma limitación biológica. Pero lo segundo es que razonablemente tienen que extraerse mediante tecnología, esto lo sé de Felipe. ¿Por qué eso es importante? 15 puntos para acabar con todo el debate. Lo primero es que esto asigna un valor importante a estas emociones. Noten, lo que yo introducía ya en los puntos de información es que la plusvalía, que es básicamente la idea capitalista de que las cosas tienen valor según el dinero o la propiedad que tienen, necesariamente se vincula con la dignidad y las emociones de las personas. Lo que Felipe hace y por lo cual baja de Gobierno cuchilla su caso es probarte que en la actualidad no es el mundo capitalista que te dice, oye, tus sentimientos son importantes y por lo tanto como valóralos, sino que asumimos la dignidad como algo racional. Eso significa que en la comparativa esta dignidad que en la actualidad se valora como racional tiene que cambiar a otra cosa porque la racionalidad ya no es lo importante, porque la manera en la que consigues dinero y la manera en la que produces dinero no es en base a tu conocimiento académico y tu capacidad de pensar, como lo decía Gonzalo, como lo decía Felipe, sino mediante a los sentimientos que puedes vender. Lo segundo es que valoras los sentimientos de manera diferente, ¿verdad? La felicidad ahora es utilitarista porque no debe ser feliz porque es bueno para mí mismo en términos de, pues estoy más contento, puedo tomar mejores decisiones, tengo mejores relaciones sociales o tengo un mejor desarrollo de personaje, sino porque literalmente tengo que hacerlo para producir dinero. Esto no solamente es arbitrario, sino que literalmente cambia la percepción en la que las personas interactúan con otros porque se aprovechan de que otros provocan felicidades o de que ciertas cosas provocan felicidades para ganar dinero de ello. Pero tercero, Gonzalo afirma que va a haber regulación o mental care. Eso es falso, porque literalmente regular este mercado o darle otras alternativas a las personas es quitar la necesidad que tú mismo estás generando en su mundo para hacer más plata, lo que significa que si en ambos escenarios, que lo voy a probar más adelante, tenemos incentivos perversos como empresas económicas para ganar plata, lo poco probable que se haga es ofrecer mecanismos o al menos van a haber narrativas que fortalezcan los mecanismos que yo te ofrezco, es decir, hacer publicidad que te explique por qué vender tus sentimientos podría ser bueno o por qué la falta de reversibilidad dentro de esta acción no lo hace que sea tan ilegítimo. En la comparativa también se normaliza, en la comparativa también creo que es la mejor alternativa para ganar dinero por lo mismo que dicen, ¿verdad? Porque es costoso, porque es la mejor manera de ganar dinero, incluso si no es excluyente con otros mercados y puedo vender mi cuerpo de otras maneras, razonablemente es la primera manera que priorizo si es que quiero ser elitista o pues ganar mucha plata. Lo quinto es que razonablemente no es constante. Esto es cierto porque es hormonal, ¿verdad? Significa que tiene un límite tangible, es decir, hay un daño irreversible en dejar de producir el mismo nivel de oxitocina, de cualquier cortisol que pueda generarte en el cerebro una sensación de felicidad, pero es algo que es provocable, ¿verdad? Eso significa que no depende de las personas, justamente es lo que afirma Alta de Gobierno. Significa que si se puede inducir este sentimiento, también se puede sistematizar y también se pueden
entonces provocar esto para aprovecharte de otras personas, así como yo obligo a personas que trabajen en el Congo a hacer zapatillas Nike. Lo razonable sería creer que en el mundo de gobierno lo que voy a hacer es sentir y hacer provocar a las personas estas sensaciones para poder extraerlas y venderlas. Lo sexto es que los movimientos sociales necesitan radicalizarse. Esto es falso, porque primero, si esto fuese cierto, lo que van a hacer los movimientos sociales es ir a las personas que no quieren empatizar, porque es decisión de las personas empatizar y tomar conciencia de los problemas y les van a obligar a sentir. O lo segundo es potenciar los sentimientos arbitrariamente de las personas que conforman parte de su dinero o de su movimiento social, solo para sacrificarlos en pro de la sociedad, ¿verdad? La razón por la cual creemos que los individuos no deberían sacrificarse por la sociedad es muy simple. Podríamos matar personas para vender sus órganos y salvar a más gente, pero son cosas que forman parte de su identidad, que son irreversibles y que no pueden consentir. En ninguno de los escenarios van a querer hacerlo porque no sienten la necesidad de empatizar con esos grupos sociales, pero en el escenario en el que incluso lo hagan sin querer, probablemente sea arbitrario y sea peor en términos de coacción. Lo séptimo es que las personas pobres necesariamente van a involucrarse en esto, no solo porque es más fácil generar daños y vulnerabilizarlos porque no tienen mecanismos de defensa, sino porque razonablemente es el grupo objetivo del cual históricamente nos hemos aprovechado de sus emociones. Son las personas que más sienten dolor cuando no llevo pan a la mesa, tristeza cuando no puedo subsidiar o comprar o endeudarme para generar calidad de vida para mis personas, cuando siento decepción o esas cosas son las emociones que más surgen, pero el problema es que le estamos mintiendo en la cara, porque el mercado les dice, puedes vender tus emociones, pero nadie quiere comprarlas. ¿Quién va a querer comprar tristeza? ¿Quién va a querer comprar ira? Probablemente la felicidad sea la que se venda y por lo tanto esas personas sean revictimizadas porque van a sentir que sus emociones solo son legítimas si es que valen por el dinero y por lo tanto cuando me siento mal, como esto no produce dinero, me siento peor, entro en un ciclo, la depresión es insoluble en su caso porque incluso su baja afirma que no tienen capital para acceder a estos conocimientos, no se democratizan. Por lo octavo, que es que puedo obtener que podría obtener capital. Felipe literalmente lo que hace es elitizar esto, ¿verdad? Te dice, son pocos los escenarios. ¿Por qué? Porque son más costosos, porque son por hospitales o por clínicas. Mecanismos a los cuales las personas pobres no acceden para poder extraerse esto. Incluso si accediesen ya explicamos por qué es malo, pero en principio su impacto no se cumple. En ambos escenarios ganamos. Pero lo décimo es la accesibilidad. Noten, lo que mi alta afirma es que hay necesidad de romper la dependencia. Lo que no explican es por qué se rompe en su mundo. Y la verdad es que no se puede hacer. ¿Por qué? Porque el mercado se optimiza, es decir, el mercado busca evolucionar a lo largo del tiempo. Es un mundo en el que han pasado cientos de años para generar revoluciones industriales. Esto hace que, uno, los intereses de mercado sean expansionistas. Dos, a querer enriquecerse y guardar el mayor capital de dinero. Tres, a aprovecharse sistemáticamente de otras personas como lo han hecho en la actualidad. Pero cuarto, a querer tener un nivel de superioridad y por lo tanto dignificarse a costa de las emociones de otras personas. Segundo, porque no van a haber otras alternativas, ¿verdad? Porque lo primero es, o son menos priorizadas porque la alternativa que más es mainstream y la alternativa que más se considera es la de vender los sentimientos, o lo segundo es que la publicidad de venta es tan fuerte que te sesga a creer que incluso si la alternativa del psicólogo es buena, tiene ciertos costos, ¿verdad? Lexi ya los explicaba, que yo necesito a corto plazo comprar o vender, que existe un costo de oportunidad más grande. Lo que Felipe ignora es que sus mecanismos funcionan de manera automitigatoria, porque uno, entrar a terapia es exponerme, es vulnerable, es mostrarme como débil, lo que significa que tengo miedo, tengo incerteza, no sé si de la terapia voy a salir igual, lo que significa que no puedo racionalizarlo y por lo tanto no puedo creer que va a ser mejor en la comparativa a comprarme la píldora que se ve que es más práctico, más utilitarista y más legitimado por la sociedad. Lo siguiente es quiénes van a vender y quiénes van a comprar. Nota, quienes van a vender es quienes sienten en exceso. Sentir en exceso no es malo. Arbitrariamente hemos condenado a las personas que sienten en exceso a creer que esto es así porque reconocemos que deben haber límites. El problema es que cada persona es diferente y por lo tanto su construcción de identidad es también diferente. Invalidar maneras en las que se construyen las identidades a partir de decir que como sientes más o sientes menos, deberías sentir más o menos y establecer un estándar, no solamente es completamente arbitrario y coacciona a las personas a sentir de maneras diferentes, sino que razonablemente lo que hace es que las personas que necesiten comprar lo hagan, uno, por contrapesar emociones. Me siento muy triste, compro felicidad. Asumiendo que el escenario de gobierno es cierto, esto lo único que hace es generar confusiones y conflictos de intereses porque siento ambas cosas al mismo tiempo, o intento vender mi tristeza y no puedo hacerlo porque nadie me la quiere comprar, lo que significa que se invalida por la revictimización que decía, ¿verdad? Pero lo segundo es que lo compenso. Personas que no pueden hallar la felicidad en sus casas buscan hacerlo a través de píldoras y por lo tanto se generan la dependencia. Esto hace que legitimemos cosas que no deberían de legitimarse y que existe una manipulación o un gaslight mucho más fuerte por parte de gobiernos, que esto lo va a reforzar Rodrigo como reputación. Gracias. Muchas gracias por ese gran discurso. Para terminar en gobierno, llamamos a Látigo. A tu primera palabra inicia el tiempo. Here, here. Ok. Ok, voy en 3, 2, 1. Yo tengo un problema muy
grande con baja de oposición. Y es que no solamente ignora el encuadre que trae Felipe de los 5 mecanismos de por qué esto no va a ser como masificado, sino es una línea totalmente independiente que ni siquiera trata de reencuadrar, sino simplemente porque sí, te dice que esto va a ser masivo. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a refutar el punto de que esto va a ser masivo. ¿Por qué? De esta pendiente cae todo su caso. Literalmente el punto que te trae JC, cómo cambian las dinámicas económicas, cómo la gente llega a romper como narrativas capitalistas actuales, depende de que necesariamente el mercado de las emociones sea tan jodidamente masivo que justamente reemplace otras actividades mercantiles mundiales como el comercio, como por ejemplo la comercialización, la industrialización, cosas por el estilo. Entonces, uno, panel, de por sí no reencuadraron, pero vamos a meternos a su punto. Hay que entender algo. Si es que esto fuera tan masivo como JC menciona, por el mismo hecho que la mayoría de personas en el mundo llega a transaccionar justamente en las emociones, el precio por una sintonía simple de oferta y demanda pues caería. Noten que el caso de postular que las emociones llegan a ser como masivas es contraintuitivo de por sí, por el mismo hecho de que el precio sería tan jodidamente bajo que muy pocas personas verían esto como un mercado educativo, ¿verdad? Les estoy haciendo una analogía de por qué el mercado se regula solo, incluso en las emociones. Segundo punto, este punto dependía de que necesariamente la gente que demanda las emociones sea proporcional a la gente que se ofrece, y creo que no. Si es que JC mismo dice que, por ejemplo, la gente pobre la que va a vender las emociones a la gente rica, creo que la diferencia entre gente rica y gente pobre en el mundo es literalmente 1% de 99%. Noten que esto también es un impedimento para que esto se masifique, porque tendrías a muchas personas pobres, tal cual, intentando vender el producto de las emociones, pero un mercado muy reducido, ¿se entiende? Tercer punto, creo que esto también ignora que va a haber un mercado sumamente controlado. ¿Por qué? Aparte de los mecanismos que te dio mi alta, distintos mecanismos como de respuesta, no son mecanismos nuevos, como por ejemplo el Estado quiere tributar todo, por lo tanto se puede meter, como por ejemplo si hay muchas personas que evidentemente popularizan esto, como probablemente sea de las maneras más seguras, ¿no? Porque hay muy vendedores prefieren hacerlo con el certificado, ¿se entiende? El caso de baja de oposición es totalmente contraintuitivo, por el hecho de que no entienden las dinámicas básicas de cómo se genera un precio en base a una determinada situación. Y por último, para que me crean, los precios en el mercado no solamente se fijan por la oferta y la demanda, también por los costos. Y si entendemos que esto tiene costo cero, pues evidentemente el precio también sería suficientemente bajo para que no sea algo totalmente llamativo para que cambie las dinámicas económicas del mundo. ¿Se entiende? Solamente entendiendo, panel, con un conocimiento bastante medio informado de cómo se generan los precios en el mundo, podríamos entender que esto no va a cambiar como las dinámicas capitalistas, no va a cambiar mucho cómo se mueve el mercado. Nuestro caso, sin embargo, atiende a estas pocas personas que sí lo van a hacer. Ojo, no estamos escuchando tanta porque jugamos en su encuadre. Segundo punto, nuestro caso atiende como, si no es a nivel cuantitativo, no vamos a sacar a todas las personas de la pobreza, obviamente, pero las personas que sí se animan a esto van a tener una herramienta que mínimamente cambia sus vidas. Entendiendo que baja oposición no va a estar dentro de nuestras comparativas porque solamente obvia lo que dijeron en altas y obvia lo que te dijo Alan, voy con mi alta. Mi alta tiene un problema muy grande. ¿Saben cuál es? El problema es que ellos te dicen que, por ejemplo, el mercado de las emociones se va a validar en base a los movimientos sociales, que van a ser los principales demandantes justamente de las emociones por diferentes factores. Pero hay un problema enorme y no de una contradicción. Si luego Felipe postula que este es un mercado sumamente restringido por los mecanismos que te da, creo que es contraintuitivo pensar que un movimiento social que tiene miles y miles de personas, que entendemos que va a tener poder de presión suficiente como para empatizar con los políticos, como dijeron ellos, llega justamente a tener como acceso al mercado de los sentimientos, ¿verdad? Miren, hay una contradicción enorme, un punto de tensión en el cual nosotros no nos vamos a meter. Su punto de tensión es, esto es disuasivo, la gente no va a tener acceso a las emociones por los 5 mecanismos que te damos, pero a la vez las personas, los movimientos sociales que son tan grandes, sí van a tener acceso a esto, ¿se entiende? ¿Cómo responde en nuestro caso? Mejor al punto tal cual del debate. Nosotros nos enfocamos solamente en el actor, este actor sumamente vulnerable que es el actor pobre, muy pobre, que tal cual tiene como único activo valioso, como mínimos activos valiosos, como únicamente su cuerpo, su integridad y sus emociones. ¿Por qué le cambia el mundo? Hacemos engage directamente con alta oposición. Primer punto, porque es el único medio para salir de la pobreza. Alta oposición me dice, lo que pasa es que tú le vas a generar coacción. Segundo punto, vas a generar como una vulneración fuerte. Y el tercer punto, probablemente se genere un mercado negro. Wow. Para que pase esto, tendremos que jugar en un país como África subsahariana. Incluso ahí voy a hacer la comparativa y luego en un país regulado. Incluso acá, creo que las personas ya vulneran como sus sentimientos por el coste de asegurar como una estabilidad material. Noten, en países como por ejemplo Zimbabue, África subsahariana, Venezuela, la gente incluso se sobreexplota. Hay prostitución tal cual. Hay una doble vulneración, no solamente una vulneración emocional que quiere blindar toda oposición, sino también hay una vulneración a la integridad física. Esto es importante. En mi mundo, asumiendo mi peor escenario, donde yo tengo como, vulnero mis emociones para dar malestar
bienestar material, esto no es simétrico, porque quito el punto de la vulneración de la integridad física. ¿Se entiende? Segundo punto, que me digan que no, ya es vulnerar la libertad de las personas, porque las personas en muy carentes recursos, que no tienen acceso a ayuda del Estado, muchas veces priorizan justamente sacrificar sus sentimientos por el bienestar de su familia. Esto ya te lo dice Alan. ¿Cómo se ejemplifica esto? Cuando las personas van a las minas 12 horas por llevar un pan a su casa, cuando, por ejemplo, las personas ejercen la prostitución vulnerando su integridad física y poniendo en peligro su vida por llevar pan a su casa. Noten, la respuesta material que les damos es sumamente significativa, porque si en ambos mundos se vulneran como la emocionalidad, al menos en mi mundo no se vulnera la integridad física. ¿Se entiende? Es suficientemente bueno para ganar esto. Segundo punto, si me dicen como esto, y es una línea que también saca JC su baja, me dicen, pero esto va a ser un condicionante de dopamina y oxitocina tan fuerte que probablemente la gente se vuelva dependiente. Wow, esto recae en que necesariamente el actor no tenga control de sus actos, sea como un actor con mucha inestabilidad mental, como muy dependiente de esto. Incluso de esas personas, creo que la comparativamente es clara. Noten, y voy a romper una intuición moral. Las drogas llegan a ser malas únicamente por el daño físico y emocional y mental que hacen a las personas, ¿verdad? Por eso es que no hay tanto hate, por ejemplo, con la marihuana, que es como una droga muy soft. Si encuentro algo que te da dopamina y felicidad, pero que no me jode el sistema o el sistema nervioso, como por ejemplo el crocodile o por ejemplo la cocaína en general, creo que no habría ningún problema. Segundo punto, sean comparativos. Ojo, en el mundo de oposición, la gente que tiene como daños mentales y busca oxitocina de manera rápida, pues probablemente se droga y cosas por el estilo, y está jodiendo su integridad física. De nuevo, que llega a ser el tipping point por el cual nosotros ganamos. Lo que nosotros le decimos en esta extensión panel, para que se entienda, es un análisis en el corto plazo de cómo soluciono mis bienes materiales y un análisis en el largo plazo. ¿Por qué? Alguien que nadie dijo en este debate es que el pobre, incluso cuando la persona pobre, cuando no transacciona con sus sentimientos, sigue siendo pobre. Ojo, en mi mundo, cuando le damos un bien material, tienen la posibilidad de cambiar su situación de pobreza. ¿Por qué? Porque el capital es el único medio que tienen para generar movilidad social. Incluso vamos a comparar ambos mundos. En el mundo de oposición, la persona sigue siendo escasos recursos, el daño es cíclico. En mi mundo tengo la posibilidad de no solamente ganar en el corto plazo, y ya está cerrado, sino en el largo plazo, como tengo la posibilidad de cambiar mi situación material. Por eso ganamos, porque atendemos al mejor actor vulnerable, porque jugamos bajo el encuadre que solamente pocas personas van a usar esto, pero queremos personas más significativas. Atendemos a todos los puntos de oposición, consideramos que hemos ganado este debate. Muchas gracias. Muchas gracias por ese gran discurso. Solamente como para confirmar, no sé si no escuché, en oposiciones nadie pidió punto de información, ¿cierto? Yo no lo escuché ninguno. Yo también. Creo que el micro no, sí está. Yo no nos escucho. Me quedo después de usted y me hicieron seis. Bueno, cierto. Ok, para terminar este debate, llamamos a látigo de oposición. Tu primera palabra, inicia el tiempo. Here, here. ¿Se me escucha bien? Es la duda que tengo. Hola, sí. Ok, entonces, un segundo, voy a... Ok, entonces voy a empezar mi discurso en 3, 2, 1. Ok, entonces lo primero que voy a hacer es sacar a baja de gobierno del debate y luego respuestas directas a alta de gobierno. O sea, creo que sacar a baja de gobierno es bastante intuitivo, ¿verdad? Porque si su mayor línea o su mayor extensión es explicarnos de que a las personas que están en circunstancias y brechas que, por ejemplo, en la actualidad existen y no les permiten acceder a grados de la felicidad, es tan importante, les vamos a vender felicidad. Esto tiene un gran problema, porque creo que no está muy bien matizado entender cómo o cuál termina siendo el valor de esta felicidad, ¿verdad? Porque Alta primero te decía de que va a ser elitista, va a ser exclusivo y va a ser muy caro. Si es muy caro, las personas pobres no pueden acceder a esto, ¿verdad? Por lo tanto, los impactos de la baja de gobierno están fuera, pero asumiendo de que son baratos. En el caso de que, bueno, no creo que sean baratos, al final van a terminar siendo accesibles, ¿verdad? Porque si es que necesariamente este tipo de sentimientos felices pueden llegar a ser accesibles, igualmente creo que sigue siendo complicado, ¿verdad? Porque al final si sigue siendo una persona pobre, no importa si yo compro la felicidad un día, al día siguiente voy a terminar viviendo mi situación triste y seguir siendo feliz. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Consumir constantemente la felicidad que supuestamente es accesible. Creemos que esto es malo en sí mismo, porque va a llegar un punto en el que directamente ya no puedes llegar a comprar más felicidad. Esto lo único que haces, uno, gastas constantemente dinero, ¿verdad? Porque estás constantemente comprando felicidad que es accesible, sí, pero sigue teniendo un valor
valor monetario, pero dos, estás constantemente dependiente de esa felicidad, ¿verdad? Porque ahora ya no me siento feliz cuando estoy con mis hijos, ahora solo me siento feliz cuando logro tomar una píldora de la felicidad. Entonces, entendiendo bien ese matiz, creo que entonces el punto de las circunstancias y brechas está fuera de debate, no voy a aceptar pues por ahora. Pero creo que hay otro gran problema, que es entender de que baja de gobierno te trata de decir de que van a poder vender a las personas que necesitan, sí, pues, la felicidad. Creo que aquí hay un gran problema, ¿verdad? Porque decir que simplemente le puedo vender tristeza a una persona que no tiene emociones no tiene sentido, ¿verdad? Porque una persona que no tiene emociones no quiere sentir ira, quiere sentir felicidad, ¿verdad? Además, las personas que, por ejemplo, ¿por qué es que yo necesitaría ira si necesariamente ya quedaba explícito en el debate que es una emoción que necesariamente es irracional, es una emoción que me hace sentir mal? ¿O por qué quisiera sentirme mal en un principio? Entonces, a menos de que me hayan matizado, me han explicado un sector importante dentro de este debate que necesariamente puede llegar a comprar este tipo de felicidad, perdón, este tipo de emociones malas en sí mismas, entonces puedo terminar por entender que nadie me va a comprar emociones que sean malas en sí mismas. ¿Cómo es que esto interactúa en el debate en ambos gobiernos? Primero, creo que desde alto gobierno, creo que el gran problema entonces, si es que nadie termina comprando cosas como la tristeza o el enojo, yo no me puedo despojar de las emociones que nadie me va a comprar, ¿verdad? Porque necesariamente no puedo, no tengo a nadie a quien comprarle, así que no tengo cómo despojar el enojo, así no tengo cómo despojar el enojo, me quedo con el enojo, me quedo con la tristeza, sigo sin ser capaz de tener una acción suficiente para poder resolver la problemática que planteaba Gonzalo. Pero dos, entonces las personas que también se ven afectadas en baja de gobierno, que supuestamente iban a poder despojarse de su tristeza porque viven en una constante circunstancia y brecha constantemente horrible. Primero, queremos de que, como ya te explicaba antes, no pueden despojarse de estas emociones. Segundo, pueden ser felices a través de otros métodos, ¿verdad? Porque a pesar de que yo sea pobre, puedo ser feliz con mis hijos. Porque a pesar de que yo sea pobre, desarrollo mecanismos para poder ser feliz a través del tiempo, que no necesariamente sea usar una píldora. Por lo tanto, las medidas de gobiernos entonces se ven minimizadas, porque aún así las personas pueden ser felices a través de otros mecanismos. Entonces, baja de gobierno termina estando fuera de debate, ¿verdad? Porque al final, si las supuestas mejores al corto plazo es darle un beneficio económico para las personas, creemos que esto no tiene sentido, ¿verdad? Porque uno, ya explicamos cómo es que no pueden vender su tristeza y su enojo. En el peor de los casos, en el mejor de los casos, lo venden, pero lo venden muy barato, así que no hay de él. Pero incluso si pueden llegar a vender su felicidad, creemos que esto es malo en sí mismo. Pero antes, Felipe. Sí, nuestro caso es simple. Las personas más vulnerables son las que venden esas emociones negativas. ¿A quién? Puede ser a un movimiento social o puede ser directamente al Estado, porque al Estado le importa que esas personas estén mejor. Ganamos el debate claramente. Pero es que nunca termina por explicar cómo es que se termina vender, por ejemplo, al Estado, ¿verdad? Porque si yo le vendo una emoción a alguien es a una persona, ¿verdad? A menos de que el Estado tenga a un prisionero que esté constantemente recibiendo enojo, tristeza y todo este tipo de cosas que queremos que el Estado no lo va a hacer porque es directamente malo, entonces no puedes venderle ese tipo de emociones a ese tipo de personas. Y como segundo punto, no puedes venderle tampoco a los movimientos sociales. Por el mismo hecho que los movimientos sociales no pueden ser irracionales si necesitan ser racionales para de alguna u otra forma generar delta, porque al final un movimiento social lo que quiere hacer es generar delta. Si no puede generar delta al momento de ser irracional y no poder llegar a generar concesiones con el gobierno, entonces tampoco puedes vendérselo al gobierno. Por lo tanto, sigues sin tener algún usuario para poder vender este tipo de cosas, por lo tanto, fuera, voy de alta. Digo, de baja, perdón. Estás ignorando 3/4 de nuestro caso, que la gente pobre también puede vender su felicidad a la gente rica, y esto es mejor por la precondición material que actualmente ya sacrifican, como cuando se explotan, como cuando, por ejemplo, la gente se prostituye y entra a trabajos de mierda. ¿Se entiende? Ese es 3/4 de nuestro caso, no lo ignores. Ok, mira, es que plantealo de esta manera. Las personas que son pobres tienen trabajos que los explotan constantemente. De alguna forma siguen siendo felices. Ahora imagínate cuando los explotan aún más para sacarles más felicidad. Ya no solo los explotan en el trabajo, los explotan en términos de felicidad y por lo tanto pueden ganar dinero. Sí, pero ¿de qué les sirve si se sienten de la mierda? Porque de alguna u otra forma ya no pueden llegar a obtener felicidad. Porque si yo vendo mi felicidad ya no tengo mi felicidad, ¿verdad? Entonces, porque si yo vendo mi reloj, ya no tengo mi reloj. Entonces, si es tan importantes estas personas dentro del debate y tanto nos preocupamos por las personas pobres y que sean felices, lo importante es que sigan teniendo su felicidad.
¿En qué cámaras siguen teniendo su felicidad en baja de oposición? Cuando no la venden, cuando no la comercializan, cuando verdaderamente pueden generar un delta y sobrevivir a su situación. Porque los únicos que pueden, de alguna u otra forma, hacer que las personas pobres, por ejemplo, puedan sobrepasar circunstancias y brechas tan malas que las que planteaba baja de gobierno, son la misma felicidad que ellos mismos pueden generar cuando pierden la capacidad de tener esta felicidad. Por lo tanto, estamos directamente dañando a estas personas. Creemos que esto es intrínsecamente malo. Por lo tanto, baja de gobierno fuera. Entonces, si es que JC lo que te explica es, oye, es realmente muy importante que las personas, no solo uno, puedan tener su felicidad, pero dos, es necesariamente malo que las personas sean explotadas cuando por ejemplo, tengan esta felicidad. Si JC lo que hace es problematizarte muchísimo más, algo que no hace la ALT, porque nosotros lo que estamos haciendo con las refutaciones y con los mecanismos es realmente, uno, materializarte, pero dos, explicarte más a profundidad cómo es que verdaderamente se ven las explotaciones y dos, el acceso a la felicidad. Por lo tanto, si lo más importante de estas personas que se ven tan afectadas, la única persona o la única cámara que resuelve esto es baja de oposición. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por este gran debate. Pues es una ronda cerrada, entonces como pueden ir a descansar y me da mucho como no estar ahí. Mucha suerte en las próximas rondas. Me dijeron que no me caso alguno de las Sí, es que fue durísimo. Es que lo que pasó fue que